En este mes, hermanos, vamos a estar hablando de sanidad. Amén. Y yo creo que Dios quiere sanar a su iglesia. Y no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, sanidad mental. Amén. Y como están ahí, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Marcos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. ¿Me puede decir con un amén cuando lo tenga? Dice de esta manera: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Puede poner su Biblia a un lado, vamos a cerrar nuestros ojos, incline su rostro. Señor Santo, en esta tarde venimos delante de su presencia, Señor. Padre, venimos a escuchar su palabra. Yo oro, Señor, una vez más y le ruego que tome control de mi vida, que no sea yo, Señor, sino el poder de su Espíritu hablando a través de mí, Padre Santo, para que su palabra, Señor, sea expuesta, sea transmitida, Padre, y que su palabra cumpla su propósito, Señor Santo, porque creemos, Padre, que en esta noche, Señor, va a haber sanidades, Señor. Creemos que en esta noche alguien va a ser libre, Padre. Creemos que esta noche alguien va a ser bendecido, porque donde está su presencia, Señor, algo tiene que pasar, Padre. Señor Santo, oramos para que su voluntad se haga en este día y reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de incredulidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. Puede ocupar su lugar diciendo gloria a Dios. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba aconteciendo en el pasaje? Si el hermano se regresa al versículo 1 del mismo capítulo, dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén. Este es el versículo anterior a lo que hablamos. Amén. Por eso la respuesta del Señor Jesús fue: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ni entre sus parientes. Amén. El Señor había venido a la ciudad donde se creó, a la ciudad de Nazaret. Todas estas personas, todas estas gentes lo conocían. Si leemos la palabra de Dios, podemos saber que José y María lo llevaron ahí. El Señor Jesús ahí se creó. Amén. Y la profesión de su padre era carpintero. Amén. Y no crea que a lo mejor que hacía muebles como el día de hoy. Carpinteros en aquellos tiempos se llamaban a las personas que trabajaban con maderas, que cortaban palos para ciertas y diferentes cosas. Amén. Entonces todas estas personas conocían a Jesús, conocían qué hacía su padre, qué hacía su madre. Por eso el Señor Jesucristo, conociéndolos, Él les dijo que no podía hacer muchos milagros, no porque no pudiera hacer los milagros, sino porque en la vida de ellos había una incredulidad grande, una incredulidad de la cual se preguntaban: ¿cómo puede ser que aquel que se dedicaba a cortar palos ahora esté haciendo milagros? ¿Cómo puede ser que aquel que conocemos, que sus padres son de familia humilde, puede estar haciendo tantas cosas? Amén. Y el Señor Jesucristo lo dice, y lo dice de él, que estaba asombrado por la incredulidad
de ellos. Amén. Nosotros en este mes vamos a hablar de sanidad. El título de esta noche se titula Si hay fe, habrá sanidad. Tiene que haber algo, hermano y hermana, en nuestra vida para que podamos recibir de parte de Dios. La ciudad de donde se crió el Señor Jesucristo no pudieron recibir muchos milagros. Dice que algunos fueron sanos. Pero yo me imagino que el propósito del Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo llegaba a una ciudad, dice que Él sanaba a todos los enfermos. O sea que todos los enfermos recibían sanidad cuando llegaba Jesús. Quiere decir que si en esta noche estamos hablando que si hay fe, debe de haber sanidad, es porque el Señor Jesucristo en esta noche no quiere sanar solamente a unos enfermos. Él quiere sanar a todos los enfermos, que ninguno se vaya a su casa como vino. Pero la incredulidad, hermano y hermana, puede detener un milagro, puede detener la sanidad, puede detener una libertad en la vida del ser humano. Cuando hay incredulidad, no puede pasar muchas cosas. Amén, por eso lo vuelvo a recalcar. Él estaba asombrado de su incredulidad. Las multitudes en aquellos días no eran como hoy en día, hermano y hermana, que usted mira algo y manda un texto y al instante lo recibe alguien al otro lado del país. Pero en las ciudades de aquel tiempo, que eran pequeñas, sí iba gentes a los alrededores hablando y diciendo: se oye que aquel que viene por allá hay milagros, donde llega él hay sanidades. Pero cuando llegó a su ciudad y la gente miró quién era, de cuál aquel hablaban, dijeron: pero ¿qué no es este Jesús? Y por haber dicho eso, por haber dudado quién hacía los milagros, no recibieron la bendición de parte de Dios. Dice en Juan 7:5 que ni aún sus propios hermanos creían en él. Quiere decir que había una incredulidad grande. ¿Por qué? Porque la misma gente de su alrededor, conociéndolo desde pequeño, no podía mirar más para allá. No podía mirar que con aquel que convivieron, con aquel que jugaron cuando eran niños, aquel que miraron, no pudieron mirar en él que él no era cualquier hombre, que dentro de ese niño, cuando se hizo hombre, se iba a cumplir una profecía que estaba escrita desde el Antiguo Testamento, donde cuando empezara su ministerio, cosas grandes iba a hacer. Pero la gente no creía. Lo que significa incredulidad, dice repugnancia o dificultad de creer algo, falta de fe y falta de creencia. Quiere decir que si en esta noche usted y yo queremos recibir algo de parte de Dios, Él está aquí. Él está aquí listo. Él estaba aquí antes de que usted y yo llegáramos. Pero Él está esperando algo de usted y de mí. Que haya algo en nosotros, que haya fe. Así como el Señor Jesucristo se maravilló y se asombró por la incredulidad de aquellos hombres. Yo estaba estudiando y digo: santo Dios, ¿cómo puede ser posible que muchas veces para el que no le es la bendición, reciba la bendición de Dios, tan solo porque puede creer más que alguien que debe de creer? Porque yo estaba leyendo, y así como se asombró de aquellos hombres por su incredulidad, también el Señor Jesús se asombró de la fe de personas que eran gentiles, personas que no tenían esperanza, personas a las cuales todavía no les correspondía la bendición de parte de Dios. Pero ellos escucharon también oír de Jesús. Ellos escucharon oír que Él hacía milagros. Escucharon oír que donde llegaba los enfermos se sanaban. Empezaron a escuchar que donde Él llegaba algo sucedía, algo pasaba por donde Jesús pasaba. Y yo creo que esta noche, hermano y hermana, Jesucristo está pasando por aquí. Está aquí en esta iglesia. Está paseándose por estos pasillos. Está paseándose junto a usted. Y Él está buscando algo en usted. Y se llama fe. Dice en Mateo 8:5
al 13 y lo voy a leer y a lo mejor me detengo. Mateo 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve allá, y al otro: ven y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre, hermano y hermana, que no era judío, que no tenía esperanza, que para él no era la promesa, pero simplemente porque tuvo algo que necesitaba Jesucristo para poder obrar. El Señor Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue haciendo prodigios. Dios no cambia, dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue haciendo milagros, hermano y hermana. Él sigue restaurando, Él sigue sanando, Él sigue salvando. Pero se ocupa un hombre y una mujer de fe. El otro ejemplo es de aquella mujer cananea. En Mateo 15 dice el versículo 21 en adelante: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Habrá alguien en esta noche que viene con la fe lista, creyendo en lo imposible, mirando al que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer para poder recibir algo del Señor. Porque si aquella mujer, no teniendo esperanza, no siendo de la casa de Israel, recibió el milagro que pidió, ¿cuánto más la iglesia del Señor en esta noche puede recibir si también le dice: Señor, yo creo que tú puedes sanar, yo creo que tú me puedes liberar, yo creo que tú puedes salvar a mi familia? Pero se ocupa fe. Dígale al que está a su lado: qué grande es tu fe. Pero dígale creyéndole, hermano y hermana. ¿Qué es lo que has estado esperando? ¿Qué es lo que has estado orando? Porque Dios no cambia. Él sigue haciendo milagros. Pero se ocupa ese ingrediente. Se ocupa el ingrediente de la fe. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé qué estás esperando, pero lo tienes que mirar todos los días hecho. Yo no sé qué has estado pidiéndole a Dios, pero cada que lo mires, cada que cierres tus ojos, puedes mirar esa sanidad hecha, puedes mirar a ese hijo convertido, puedes mirar a ese esposo cambiado, puedes mirar a tu cuerpo sano, puedes mirar cosas grandes, aunque no las veas.
A eso se llama fe. Cuando podemos caminar confiados, que a lo mejor está la enfermedad, pero no le hacemos caso. Mi Señor ya me sanó. Y aunque esté el dolor, Dios ya me sanó. Y aunque se duela, el Señor ya me sanó. Esa es la fe que Dios está buscando. ¿Sabe por qué? Porque en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que impide recibir un milagro, si hay algo que impide recibir una sanidad, es el no creer, es el no confiar. En muchas ocasiones podemos venir con la necesidad, podemos venir con la petición, pero en ocasiones, hermano y hermana, no creemos. Decimos que creemos, pero obramos diferente. Creo, Señor, que me sanas, pero voy a ir mejor a ver al médico, a ver qué me dice. Creo que me sanas, pero mejor agarro el tarro de medicina. Y yo no le digo que no lo haga. Para eso Dios le ha dado sabiduría a los hombres. Pero Dios sigue obrando igual que hace 2000 años. Y en aquel tiempo no había doctores ni hospitales. Simplemente había un hombre caminando entre los hombres que al que le creía recibía su milagro. Y ese hombre ahora mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Quiere decir que si la fe es grande, no ocupa la medicina. Si la fe es grande, va a agarrarse primero de la mano de Dios. Que aunque el doctor le haya dado una estadística negativa, usted la va a tomar y va a decir: no, ese eres tú. Pero mi Dios me dice en la Biblia que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas ahora soy sano. ¿Cómo se obtiene la fe? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando creemos en lo que Dios hizo, pero lo creemos realmente. Cuando no nomás decimos es una historia de la Biblia, no, sino que creemos que literalmente por fe miramos a aquel paralítico que se levantó, aquel ciego que dice el Señor en su palabra, que le dijo: ve y tállate con tierra. Y dice que fue y agarró tierra, se sanó los ojos y dice que empezó a mirar, que empezó a ver. Fe es creer lo que el Señor ha dicho en esta palabra. Y si Él ha dicho que somos sus hijos, somos sus hijos. Y si Él ha dicho que si crees en todo lo que creas, lo recibirás por fe. ¿Cuántos enfermos vienen en esta tarde listos para recibir un milagro de Dios? Cuando leímos en Marcos 6, en Marcos 5, el Señor, desde que cruzó por la barca y llegó ahí, atravesó aquel lugar a donde se encontraba aquel hombre con un espíritu inmundo, Él empezó a obrar milagros. Él empezó a hacer cosas grandes. Primeramente habla de aquel hombre que se paseaba en los sepulcros y dice que nadie lo podía controlar. Y dice que este hombre estaba poseído grandemente, que hombres lo agarraban y él se le soltaba, porque era fuerte el inmundo espíritu que traía. Pero dice que cuando miró que Jesús llegó, dice que él mismo bajó hasta donde estaba Jesús. Porque si algo reconoce el enemigo, dice la palabra de Dios, que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que ellos sí creen. Ellos creen quién es Dios. Ellos saben el poder de Dios. Ellos saben lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. Por eso cuando llegaron con este hombre, el Señor Jesús, a ese lugar, le dijo: Jesús, hijo de David, ¿qué traes con nosotros? Ellos sabían que Jesús no era cualquier hombre. Ellos sabían que dentro de él moraba el poder del Dios eterno. Y por eso le dijeron que tuviera misericordia de ellos, que los dejara que se fueran, aunque sea aquella manada de marranos. Y dice que se fueron,
Pero lo inmundo es tan inmundo, hermanos, que ni un marrano, que es el animal más sucio que se le conoce, pudo soportar al demonio. Y dice que aquella manada de marranos fueron y se aventaron por un monte alto y se cayeron. Pero después de ese acontecimiento, dice que aquel hombre volvió en sí. Dice que fue libre. Dios lo libertó, Dios lo sanó. Aquel hombre quiso seguir al Señor Jesús y Señor Jesús le dijo: mejor ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Pero después de ahí, dice que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y yo estaba leyendo, hermano y hermana, porque en el capítulo 6 miramos un pueblo incrédulo, un pueblo que teniendo al Dios mismo manifestado en carne, no podían creer lo que Él estaba haciendo en otros lugares. Pero en esta ciudad, antes de llegar ahí con ellos, este hombre que era de la sinagoga de los principales, ellos que estudiaban la Torah, que tenían otros pensamientos, que a lo mejor no creía en cierta manera que Él era el Mesías encarnado, pero sí llegó a creer que ese hombre a donde llegaba hacía milagros y maravillas y todo lo que él necesitaba. Dice que él llegó y le dijo, fíjese las palabras: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Señor Jesucristo miró la fe de este hombre, porque él no llegó diciéndole: ven y a ver si acaso puedes hacer algo por ella, ven y a ver si a lo mejor la puedes salvar o sanar. Este hombre llegó directo con una fe, con una convicción, y dijo: pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Dios está esperando esa fe de las personas, no solo de la iglesia, de la gente que necesita de Él. Él está buscando a alguien que solamente venga a este altar y diga: Señor, yo creo que cuando tu hijo ponga sus manos voy a recibir sanidad. Yo creo, nomás ocupo que alguien me unja y voy a ser libre. Ocupo que alguien me unja y voy a ser sano. Pero no que pase diciendo: pues voy a pasar, pero siempre paso y no recibo. Porque usted ya recibió lo que creyó antes de pasar a este lugar. Hay gente que viene, que no es de la iglesia, pero viene con una hambre, con una necesidad, y porque alguien le dijo: si tú vas a esa iglesia, Dios te va a hacer el milagro, y desde que entran por esa puerta, ya vienen con su mente: hoy en este día voy a recibir mi milagro. Por eso cuando pasan, ¿qué cree que lo que sucede? Reciben su milagro. Porque si hay fe, hay sanidad. Y luego dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero luego ahí mismo, hermanos, se le presenta al Señor otra necesidad. Todavía no iba a orar por aquella muchacha, y dice que ahora una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había gastado todo en médico y no mejoraba, sino al contrario, dice que me empeoraba su situación. Pero en el versículo 27 dice: oiga, porque leímos que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y dice: cuando oyó hablar de Jesús, cuando esta mujer oyó que a lo mejor este no era doctor, este no cobraba, pero ciertamente el que se le acercaba recibía algo de parte de él. Yo no sé si usted ha oído hablar de Jesús. Si Jesús es su rey, si Jesús es su Dios, si Jesús es el que vive por usted, si Jesús es el que lo guía, Él le va a dar la sanidad, Él le va a dar el milagro, Él le va a cambiar la situación. Pero se ocupa creer.
Y dice esta mujer, cuando yo hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud. Yo me imagino, hermanos, una multitud, no creo que eran 20 personas, no. Eran cientos de gentes alrededor de Jesús. Imagínese el tamaño de un estadio lleno y Jesús en medio. Y esta mujer, a lo mejor a la orilla, desde afuera de un estadio, oía que alguien salía de ahí del montón de la multitud gritando: ese Señor me sanó, ese que está ahí en medio tocó mi cuerpo y recibí libertad. Y yo creo que esta mujer oyó. Y ella dijo: ¿qué más puedo perder? Dinero ya no tengo, la enfermedad sigue en el cuerpo, pero yo sé, porque he oído. Y no he oído a ninguno que diga: fui con Jesús y no me sanó. No, no, no. A todo al que oigo, dice que cuando fue con Jesús recibió sanidad. Si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser salva. Y dice la palabra de Dios. Dice luego Jesús entonces, después de que ella dijo en el verso 28, si tocare tan solo su manto seré salva. Dice en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo él: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de aquel azote. Pero yo creo, hermanos, que muchas veces nos queda corta la vista. Yo creo que necesitamos pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que podamos mirar un poco. Mire, fíjese, yo le voy a mostrar algo que a lo mejor yo me imagino, y yo sé que no somos 100 aquí, pero voy a pedir a 20 voluntarios que vengan. Párense sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza, párense sin pena. Necesito a 20 voluntarios. Venga, hermano Uriel, usted va a hacer el papel de Jesús otra vez. Pero yo quiero que se le peguen al hermano aquí todos alrededor. Todos hagan una bolita. ¿A poco allá son 20? No, hermano, me faltan más. Vente, Omar, vente. Vénganse estos jóvenes, ándales. No lea la Biblia ahorita, hermano, véngase para acá. ¿Cuántos tenemos aquí? No, necesito que le rodeen más. A ver, véngase toda esta fila para acá. Aquí donde está la hermana Robles, véngase, hermana, yo sé que usted es de mi equipo, véngase. Véngase, hermana Juanita, tráigase a sus nietas. No, pero están al lado del hermano, no, póngansele acá enfrente, rodéenlo a todos. Porque yo quiero explicar que Dios me mostró algo grande, algo que no es cualquier cosa. Porque dice que sus discípulos le decían: Señor, ¿cómo dices quién me tocó? Fíjese cómo están todos alrededor del hermano que está representando a Jesús. Pero más sin embargo, el Señor Jesucristo sintió que algo salió de él. O sea que, y esto es a donde yo quiero ir, hermano y hermana. Estando una multitud de gente, ¿quién quiere ser la mujer del flujo de sangre? Venga para acá el voluntario, voluntaria. ¿Quién quiere ser? Véngase para acá, hermana. Al Señor le gustan los valientes. Dice que el reino lo arrebatan los valientes. Amén. Pero yo sé que la hermana está sana de todo en el nombre de Jesús. Amén. Pero dice la palabra de Dios
que esta mujer se dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Quiere decir que ella tuvo que buscar, que meterse, que hallar. Y a lo mejor, fíjese que la Biblia no lo dice, hermano y hermana, porque la multitud seguía caminando con Jesús. Pero esta mujer oyó y miró y trató de meterse. Y yo creo que si la hermana ya le tocó con un dedo, fue todo lo que ocupó. Porque dijo, no dijo si le agarrara el manto, no. Dice, si tan solo le tocare. Si tan solo me acercara y tocare, yo sé que algo voy a recibir. Muchas veces, hermano y hermana, nosotros venimos aquí a este altar y la presencia de Dios está aquí. Su presencia del Dios poderoso que hace milagros, maravillas y prodigios está aquí enfrente. Pero en ocasiones aquí hay multitud en el altar. Pero ¿sabe qué falta? Falta la fe. Porque si desde que antes que se hiciera el llamamiento al altar, usted en su mente ya estuviera quemándose en el cerebro, yo sé que a la hora que hagan el llamamiento, en cuanto yo me pare ahí, voy a ser sano, voy a ser libre. Déjeme decirle que no haría falta que bajara un ministro o el pastor a tocarle, sino que al momento usted iba a sentir que algo recibió. Y yo creo que en esta noche, hermano y hermana, Dios quiere quebrar algo. Dios quiere quebrar incredulidad. Dios quiere quebrar el cansancio. Dios quiere quebrar la falta de fe. Porque ¿cómo es posible que una mujer que no tenía pacto con los judíos, que no tenía entrada al cielo, pudo recibir la bendición de Dios? Y nosotros que somos sus hijos y que venimos culto a culto, servicio a servicio, y en ocasiones llevamos años cargando algo, años con una enfermedad, años con una necesidad. Pero ¿sabe por qué? Porque la fe mengua. La fe, el enemigo nos engaña y el Señor lo reprenda. Yo creo, hermanos y hermanas, que la iglesia tiene que entrar y regresarse a hace 2000 años, a vivir la fe que tenía al principio la iglesia. Es más, ni siquiera 2000 años. Hay que regresarnos hace unos años atrás. ¿Sabe yo por qué he estado orando? Y se lo voy a confesar. Está adorando porque yo anhelo mirar ese altar lleno de gente corriendo, hablando en lenguas, saltando, emborrachados en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque he entendido algo y lo he entendido más, que cuando hay adoración verdadera, baja la presencia de Dios. Y cuando baja la presencia de Dios, la gente es sana, la gente es libre, sin que haga nadie nada. Y yo lo creo. Y voy a seguir llorando. Y voy a seguir orando. ¿Sabe por qué? Yo le compartí a los jóvenes ayer, y lo he dicho aquí antes, de un programa viejo que miraba yo antes, de The Night Rider o El Auto Increíble. Y al comienzo del programa, en inglés decía que one man can make a difference, que un hombre puede hacer la diferencia. Y yo les decía a los jóvenes que un hombre hizo la diferencia, porque por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte, pero dice que por otro hombre entró la salvación, por otro hombre llegó la libertad, por otro hombre llegó la sanidad, y ese hombre se llama Jesucristo, y Él sigue obrando la misma sanidad, la misma libertad y los mismos milagros. Él no ha cambiado. Pero fíjense, hermanos, aquel hombre le había pedido un milagro, aquel hombre le había pedido que sanara a su hija, pero a Dios le gusta obrar en lo imposible. Al Señor le gusta saber que Él fue el que hizo las cosas, que Él sea el que fue glorificado. Porque dice que de ahí, dice que mientras Él hablaba, vinieron de la casa de aquel principal y le dijeron:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y fíjese que yo estuve viendo algo, que para lo que es al hombre muerte, el Señor no lo declara como muerte. Porque dice que los siervos le vinieron y le dijeron: tu hija ha muerto. Pero dice que después en el versículo 40, porque en el 39 dice: entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, oiga, sino duerme. Y se burlaban de él. Entonces, Dios no puede obrar milagros donde hay incrédulos. Y por eso dice: mas él, echando afuera a todos los que no creyeron, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que habían creído, a los que le habían ido a buscar y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Para lo que el hombre es muerto, el Señor no lo llama muerto. Mientras que el Señor Jesús no diga: eso está muerto, delante de Dios todavía hay esperanza. Aunque el doctor diga eso no tiene solución, mientras que Dios no lo diga, todavía hay esperanza. Aunque el marido diga yo no quiero, pero mientras que Dios no diga no es como él dice, sino como yo digo, todavía hay esperanza. Mientras que el hijo rebelde no regrese y diga yo no quiero, pero Dios dice yo sí quiero, todavía hay esperanza. No sé si me está entendiendo. Donde hay fe, hay sanidad. Donde hay alguien que cree, algo tiene que suceder. Esta es la segunda vez que los escritores dicen, y la última vez, que el Señor Jesucristo visitó su ciudad de Nazaret. El otro acontecimiento se encuentra en Lucas 4, 16 al 30, cuando él pensaba con su ministerio. Y en el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había creado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sabe que para que le dieran el lugar a alguien en la sinagoga, no crea que si alguien entra por esta iglesia, no creo que el pastor le dé a cualquiera el púlpito. Tiene que saber su antecedente, tiene que conocer dónde ha predicado, tiene que saber si verdaderamente es hijo de Dios. Y en aquel tiempo, hermanos, en las sinagogas, no a cualquiera le daban el lugar para que hablara, no a cualquiera se le daba el rollo para que lo hablara, sino que debían de conocer que en realidad era un maestro. Y a Jesucristo lo consideraban como un maestro. Aún miramos a Nicodemo que le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ellos mismos lo consideraban como un maestro. Todas estas gentes sabían que Jesucristo no era cualquier cosa. Desde que estaba niño, cuando sus padres se fueron de party a las fiestas, dice que él se fue al templo a estudiar la Torah, y dice que cuando sus padres regresaban, era tan grande la multitud que iba a aquellas fiestas que no lo encontraron por 3 días. Y dice que regresando a la ciudad, fueron y lo hallaron sentados entre los maestros estudiando.
enseñándose. Sabían que aquel niño no era cualquier niño, no era cualquier persona. Pero tristemente su misma ciudad, su mismo pueblo no creyó en él. Por eso en el versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. El Señor te reprenda, diablo. Se me borró todo, pero el Señor ya lo reprendió. ¿Sabe por qué? Que el enemigo sabe que Dios va a hacer algo en esta noche. Y dice que cuando todos daban maravillas de su testimonio, dice: ¿no es este el hijo de José? Las mismas palabras. Él les dijo: sin duda me diréis a este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí tú en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sabe por qué en ocasiones no recibimos? Porque decimos: es el pastor, es el hermano, y no miramos al que usa al pastor, no miramos al que usa al hermano, no miramos al que realmente hace el milagro. Usamos la vista con la carne, pero no miramos con el espíritu. Porque si miráramos con el espíritu, dice la palabra de Dios que cuando Eliseo lo buscaban para matar, dice que su siervo miró a un ejército rodeándolos aquella casa. Pero dice que Eliseo oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este, para que vea lo que yo estoy viendo. Porque para poder recibir algo de Dios tenemos que mirar lo imposible, tenemos que mirar lo sobrenatural. Y dice que Dios le abrió los ojos a aquel siervo y dice que miró. Señor, veo un ejército de fuego rodeando todo. Pero ¿sabe por qué en ocasiones la iglesia no recibe? Porque miramos con la carne. Porque aún no llegamos aquí y decimos: ya oraron por mí, no ha pasado nada. Y el Señor contesta: médico, cúrate a ti mismo entonces. Si tú no crees que yo puedo hacer algo, entonces arréglatelas tú. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a la gente de su ciudad. Y para hacerlos enojar más, fíjese, para que ellos se dieran cuenta lo que ellos estaban despreciando, el Señor Jesús les dice en el versículo 25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y eso lo puede leer en su casa usted, en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba dando a entender. Estos hombres conocían las escrituras. Estos hombres sabían lo que él hablaba. Sabían que un día, cuando hubo escasez, Jehová le dijo a Elías: levántate y ve a visitar a esta viuda en Sarepta, porque yo le he dado órdenes para que te alimente. Porque ella, al obrar esto, esta mujer que tampoco tenía parte con el pueblo de Israel, dice que ella dijo: yo creo que vienes de Dios, yo creo que alguien te mandó. Porque al principio no lo cree. Elías le dice: tú solamente dame a mí. Porque primero le dice: espérate, no te puedo dar de comer, porque solamente tengo para hacer una torta y dejarme morir yo con mi hijo. Pero voy a hacer como tú dices. Voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Voy a creer, Señor, que si paso en esta noche al altar, voy a recibir lo que estoy pidiendo. Voy a creer, Señor, que esta noche va a ser diferente, porque algo se ha movido en mí. Es la fe. Creo que al pasar, que al levantarme, voy a recibir algo. Porque muchas viudas había, pero dice que solo a esta viuda le fue llegada la bendición de Dios. A una viuda que no tenía parte con el pueblo de Israel. Y dice que vivieron ella y sus hijos hasta que se terminó la escasez. Y luego todavía, para ponerle la cremita al taco, el Señor les dice:
en el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El pueblo de Siria, hermanos, eran enemigos del pueblo de Israel. Los sirios peleaban a cada rato, pero el Señor les dice: pero a ningún leproso de Israel, oiga, a ninguno de la ciudad le fue llegada la sanidad, sino a un sirio. Pero ¿sabe por qué? Porque a aquel sirio se le oyó una palabra. Yendo con el rey, le dijo que habían escuchado que Dios usaba al profeta para hacer cosas grandes. Y dice que va primero con el rey, y el rey se rasga los vestidos, porque el rey conocía y sabía que el rey no hacía nada. Pero dice que el profeta escuchó, y el profeta mandó a decirle al rey: mándamelo para acá. Y dice que fue Naamán con un ejército de hombres. Y dice que cuando llegaron, fíjese, hermanos, fíjese que cuánto necesita Dios que alguien tenga fe para poder obrar. Porque en ocasiones, si no ora tal hermano por mí, entonces no recibo nada. Si no lo hacen de esta manera, entonces no me va a pasar nada. Porque dicen que Naamán llegó, y Naamán, siendo el mero del ejército, el principal, él esperaba que el profeta saliera y a lo mejor le recibiera con silbatos y dijera: Señor, ¿me visitas? Dice que no fue así. Dice que el profeta le dijo a su siervo, ni siquiera salió a recibirlo. Le dijo: ve y dile que se aviente 7 veces en el agua, y dice que va a ser sano. Y dice que Naamán se enojó, que Naamán se ofendió, que Naamán dijo: ¿que no hay aguas mejores allá en Egipto? ¿Que no son mejor los ríos de aquel lado? ¿Cómo me voy a lavar en estas aguas? Y dice que ya se iba, pero que dice que uno de sus siervos le dijo: Señor, si alguien le dijera: haz esto para que lo recibas, ¿no lo hará mi señor? Y dice que entonces Naamán cambió su actitud. Y dice que fue y se tiró las 7 veces. Y dice que a la 7ª vez, dice que su piel salió como la piel de un bebé. Y el Señor Jesús les dice a ellos, les dice: pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, Naamán el general del ejército del rey de Siria. Pero ¿sabe por qué? Porque él oyó, y aunque al principio se puso sus moños, después creyó. Y yo creo que alguien necesita pasar en esta noche, no poniéndose los moños, no dudando, sino creyendo, sino sabiendo que a lo mejor no podemos ver al profeta, no podemos ver al Señor, pero sí sabemos que Él está aquí en esta casa, y que donde Él está, cosas grandes acontecen, cosas grandes pasan, porque donde hay fe, hay sanidad. Alguien estará listo para recibir sanidad. Alguien está listo para recibir algo del Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Dice la palabra de Dios que el Señor no volvió a regresar a su ciudad. Y después, al final, antes de ser él entregado, dice que él fue y tomó un burrito. Y dice que entrando a la ciudad de Jerusalén, porque Nazaret se encontraba a un costado, dice que él entró con tristeza y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, dándole a entender: te he mandado profetas para que seas bendecida. Te he dado tantas bendiciones,
Me presenté en carne para que vieras los milagros, las maravillas y prodigios. Y aún sigues con tu corazón duro. Dios está buscando, hermano y hermana, un corazón contrito y humillado. Dios está buscando a alguien que venga a buscarlo, así como Ana, como aquella mujer que dice que fue a buscar al sacerdote y le dijo: me muero si no tengo hijos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Elí? ¿Que acaso soy yo Dios? Yo no puedo hacer nada. Pero dice que ella, dice que clamaba con un llanto. Ella oró con un clamor pidiéndole a Dios lo que el hombre no podía hacer. Y dice que al año recibió. ¿Cómo le has clamado al Señor cuando has pasado este altar? Porque el Señor dice en otra parte de la Escritura: mi pueblo se perdió por falta de entendimiento, porque solamente de sus labios me alaban, pero su corazón ciertamente está lejos de mí. Dice en primera de Pedro: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios sigue vivo, hermanos. Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo maravillas. Él sigue cambiando vidas. Pero se ocupa que alguien se levante en fe, que alguien se levante dispuesto, dispuesta a recibir la bendición de Dios. Sabe que yo he estado con los muchachos porque Dios me ha puesto que los ayude a que se arrimen a Él en oración, en ayuno. Y les he estado mostrando una película que se llama Cuarto de Guerra, o en inglés War Room. Y el Señor me ha estado mostrando a través de esta película cómo enseñarles. Y les pongo parte y el Señor me da una enseñanza de ahí. Pero yo les decía algo ayer a ellos. La mujer en la película, hermanos, a lo mejor si ya la vio, qué bueno, si no a lo mejor se la voy a arruinar. Pero pues bueno, ni modo, así es la vida. La mujer estaba cansada, en su matrimonio había problemas. Y la mujer vendía casas, o era vendedora de casas. Ella llega a la casa con una mujer ancianita o mayor de edad. Y esta mujer ahí llega y la mujer le empieza a hacer plática. La mujer queriéndole vender la casa y la mujer mayor de edad sacándole información, que si era casada, que si tenía esposo, que si tenía hijos, que qué hacía. Y la mujer le empieza a decir parte de sus problemas. Y la mujer luego se defiende. Porque en ocasiones, hermanos, cuando no buscamos al Señor en el espíritu, sino en la carne, luego la carne sale a atacar. Porque cuando aceptamos la palabra de Dios en el espíritu, dice que la palabra es sanidad para el cuerpo. Y la mujer luego empieza a hablarle las cosas malas del marido. Y el marido esto y el marido el otro. Y le dice a la mujer: te invité a mi casa a tomar café por 1 hora. ¿Vamos a perder 1 hora de tiempo oyendo tus quejas? Porque hasta ahorita, dice, tus quejas no te han ayudado en nada. La viejita es bien directa, hermanos. No creas, eso lo estoy traduciendo en español, pero yo creo que si la ponen en español así se oye. Porque hasta la mujer se queda diciendo: órale, ¿por qué me hablas así? Y le dice: mira, yo te voy a enseñar algo. Dice: yo también tuve problemas, pero yo te voy a enseñar cómo ganar tus batallas. Yo te voy a enseñar cómo bendecir tu matrimonio. Dice: pero yo lo he estado haciendo, yo he querido cambiar a mi esposo. Dice: ahí es donde te has equivocado. Tú no vas a cambiar a tu esposo. Dios va a cambiar a tu esposo. Y en ocasiones, hermanos, nosotros queremos arreglar el problema. Queremos nosotros sanarnos solitos. Queremos nosotros cambiar al hijo, cambiar al esposo. Y el Señor dice: o lo cambias tú o lo cambio yo. Porque de primero esta mujer
se lleva el libro que le dio la otra viejita con citas bíblicas y trata de limpiar su closet como aquella mujer y trata, pero ¿sabe por qué no puede? Y yo le decía eso a los jóvenes, porque la mujer no estaba en realidad conectada con Dios. Su espíritu no estaba conectado con el Espíritu de Dios. La manera en que clamaba no era una clamación de corazón. Porque al principio ella agarra, se hinca como un minuto, se para, va y agarra un colchón, se sienta, se para, va y agarra un cajón, se sienta, se para. Y como a los 5 minutos está mejor sentada ahí comiendo papas, con una soda. Pero después que vuelve a ir a ver a la viejita, y la viejita le dice: si tú quieres ganar esta batalla, tú te tienes que levantar, te tienes que parar en fe y tienes que declarar lo que quieres para tu casa. Y tienes que decirle a Satanás: Satanás, salte de mi casa, salte de mi familia, salte de mi vida. Y yo creo, hermano y hermana, que el Señor está esperando que alguien en esta noche se pare en fe y diga: enfermedad, en el nombre de Jesús te sales de mi cuerpo. Satanás, en el nombre de Jesús dejas a mi familia en paz, dejas a mi esposo, dejas a mis hijos, porque ellos son para Dios. Pero Dios está esperando a alguien que tenga fe, alguien que se levante. Y ya no le cuento lo demás, mejor véala en su casa, porque ahí me quedé y no quiero arruinarla para los jóvenes. Porque de ahí esta mujer cambia. Y cuando ella cambia, ella empieza a mirar la diferencia. Y cuando nuestra fe cambia, podemos mirar la diferencia. Cuando empezamos realmente a creer que si hemos creído que por Él somos salvos, que por Él tenemos entrada al cielo, que por Él tenemos esperanza, ¿cuánto más podemos creer que Dios es Dios para sanar el cuerpo, que Dios es Dios para restaurar nuestro hogar, que Dios es Dios para traer a nuestros hijos, que Dios es Dios para restaurar un matrimonio, que Dios es Dios para quitar las adicciones? Pero se ocupa alguien con fe. Alguien no que espere a que le digan pase. Alguien que ya esté clamando en el altar: Señor, yo vengo por mi milagro, yo vengo por mi sanidad. No alguien que esté viendo a ver si acaso pasa. No, pase como el centurión y diga: Señor, si pones tan solo las manos, mi hija va a ser sana. Yo abro el altar, hermanos, aunque el altar siempre está abierto para alguien que viene con hambre de Dios, para alguien que viene con sed del Señor, para alguien que viene con necesidad, para alguien que viene creyendo. Porque Dios es el mismo. Pero así como Dios salva, así como Dios sana, Dios espera que cambiemos el modo que vivimos. Dios quiere que le seamos fieles. Dios quiere que vivamos cada día amándole y viviendo para Él. No solamente reciba el milagro y le voltee la cara a Dios. No, reciba el milagro, reciba la sanidad y agárrese más de la mano del Señor. Porque con Dios no perdemos. Dice su palabra que si hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ellos. Y donde está Dios, algo grande pasa. Y yo le voy a decir algo, hermano y hermana. Usted si ya empezó a orar, antes de orar, ¿por qué no levanta sus manos por 2 minutos? Levante sus manos y clámele a Dios en adoración y dígale: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, yo creo. Señor, yo creo. No venga y le diga lo que necesita, porque dice el Salmo que Dios conoce su caminar, conoce su sentar y su levantar. No venga solamente con un espíritu de adoración. Venga y alce sus manos.